Hola, muy buenas tardes, sí, a todos los estudiantes de esta asignatura de Historia y Política de la Educación Argentina. Bueno, nos encontramos en este nuevo video para compartir. Estamos dentro de la unidad número 2 aún y estamos en realidad por dar lo que sería la segunda parte. Ustedes esto lo tienen en un PowerPoint. Recuerden que el PowerPoint es solamente una referencia para que ustedes puedan ir leyendo el material, ¿sí? Y estos videos son un apoyo, entonces entre el material, la lectura del material, los videos y el PowerPoint pueden ir armando su síntesis. Pueden tomar como referencia el PowerPoint, pero recuerden que seguramente hay cuestiones que están incompletas, ¿no? Que ustedes tienen que completar con la lectura y la reflexión. Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte que, como bien lo ubica la doctora Adriana Puigros, que es un poco nuestra referente en este momento histórico. Ella llama a este capítulo la formación del sujeto independiente. Esto nos está marcando muy de cerca la época en que estamos trabajando. Estamos hablando, seguimos con la cuestión del colonialismo, pero estamos ante un momento histórico muy importante en Argentina, porque como bien lo estudiamos desde pequeños, ¿sí? En la escuela, es un momento de revolución, la famosa Revolución de Mayo, y que en realidad no es solamente un día, como por ahí nosotros por ahí lo identificamos, en realidad es un tiempo, es una época, y hay que verlo así. Y cuando digo un tiempo, una época, también digo que es un tiempo y una época que transcurre en el tiempo, que no se dio de un día para otro y que tampoco podemos pensar que aquello que sucedió allá en 1810, hoy aún, hoy ya no hay nada que ver con esas cuestiones. No, hay muchas cosas que aún persisten y de hecho, por más que a nosotros nos parece que pasó mucho tiempo, hay cuestiones que la sociedad, y en este caso la educación, todavía está marcada por estas cuestiones. ¿Y por qué? Y porque es la época fundacional de Argentina como nación. Entonces, por eso es tan importante los tiempos de fundación, porque en los tiempos de fundación queda marcado, queda aprendido, digamos, las raíces más profundas de los proyectos. Entonces, porque ahí están todas las energías. Por eso es que es muy importante ver cómo, la historia de ver cómo un país, una nación inicia, porque ahí está, por así decirlo, el proyecto, lo que va a ser el país. Por eso es tan importante ver también es la historia, ¿no? Para poder comprender hoy lo que está pasando. Bueno, decíamos que la autora le llama el sujeto de la formación del sujeto independiente, ¿no? Esa palabra es clave. Argentina está en un tiempo de revolución. Revolucionar significa cambiar, dar vuelta, subvertir algo. Y también me parece interesante la palabra transición junto a la palabra revolución. Estamos ante un tiempo de transición, ¿sí? De un pasaje de una situación a otra situación. En este caso, la transición, como dice la autora, es entre, focalizándonos a nivel educativo, la transición es entre la modalidad educativa colonial que habíamos explicado a una educación más independiente y progresista. A patria independiente, educación independiente. Queremos una sociedad independiente, por lo tanto tenemos que pensar una educación independiente. Y este es un poco el legado que nos dejó Manuel Belgrano, el cual hoy quiero ser justo con él y dedicarme un poquito más. Una advertencia, en el PowerPoint hay muy poco de Manuel Belgrano. Yo voy a sumar un material porque me parece que vamos a dedicarnos un poquito más a ese personaje, sobre todo este año que celebramos los 250 años de su nacimiento. Entonces me parece muy importante, de su fallecimiento. Me parece muy importante homenajear
a este gran baluarte de la patria y a nivel educativo una figura muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto, por así decirlo? Bueno, algo ya veníamos trabajando. Los virreinatos, en este caso el virreinato del Río de la Plata empieza a caer, en el 1810 esto cae, pero estamos en un tiempo en donde viene en caída, por así decirlo, en bajada, lo que va a ser el virreinato. Los hispanoamericanos, ¿no es cierto?, habían comenzado, dice la autora, a visualizarse ya como sujetos independientes. Es decir, no solo en Argentina, sino otros países también, hay como una correntada, por así decirlo, dentro de América Latina, ¿no?, de esta cuestión de la independencia, de los países independientes. Van a haber muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que son jóvenes informados, que estudiaron en el exterior y que además estaban influenciados por sus estudios y el conocimiento en otros países, en España, en Inglaterra, la mayoría, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, Manuel Belgrano. Es decir, todos estos personajes que tenían la posibilidad de irse del país y estudiar en universidades en el exterior, sobre todo, o sea, los que fueron sobre todo a Europa, como Manuel Belgrano, tuvieron la posibilidad de escuchar, de vivenciar muy de cerca los grandes eventos. Cuando digo grandes eventos, concretamente la Revolución Francesa. Es decir, nosotros tenemos un personaje como Belgrano, que va a ser uno de los principales personajes de la independencia, que estudió en España y estuvo en España mientras transcurría la Revolución Francesa. Por lo tanto, tenemos un personaje con un cambio de mentalidad y imbuido en una sociedad revolucionaria en Europa y que trajo esos valores, esos ideales de la Revolución Francesa al país, y así como él, muchos otros personajes. Bueno, estos nuevos soñadores de la patria, estos personajes, entre ellos también Hipólito Vieites, Mariano Moreno y bueno, Belgrano, eran como los grandes soñadores, ¿no?, los grandes visionarios de esta nueva patria que se quería gestar. Bueno, yo le decía recién, Hipólito Vieites va a ser uno de estos grandes personajes que lo vamos a relacionar con la educación, ¿no es cierto? Él ya en 1802 va a iniciar unas lecciones entre los jóvenes, unas lecciones sobre agricultura. Manuel Belgrano va a tener antes de la Revolución y después de la Revolución muchos intentos, de los cuales fueron muchos fallidos, sobre crear, inaugurar instituciones que formen, ¿sí? Manuel Belgrano imaginó un país de gente trabajadora, industriosa, laboriosa, que cultivara la tierra, que trabajara la tierra, ¿no?, que se explotara las minas, que se produjera manufactura. Es decir, tenía una visión de sociedad del progreso y que creía, y en esto me detengo, firmemente que la educación era el camino, la educación era el único camino para lograr ese país. Necesitamos un país donde la gente trabaje. Para trabajar tiene que saber trabajar, y ese saber trabajar es justamente una responsabilidad social de la educación. Por lo tanto, para él, economía, progreso, va de la mano de la ciencia, de la formación. Y además Belgrano sueña una patria donde la formación llegue a todos. Hay un paréntesis grande en esto, a todos, porque todo lo que son todavía la clase que vamos a llamar así, que era la clase más discriminada, que era el sector más bajo de la sociedad, que eran los esclavos, los negros, los mulatos, los zambos, etc., y ni hablar de los indígenas, todavía era una porción de la sociedad que costó incluso con Belgrano integrarlo. Pero él ya va a empezar a hacer como un primer esfuerzo, todavía es todo muy reciente, pero de poder integrar, por lo menos de disminuir el nivel del castigo, que ya era todo un signo de humanización dentro de la educación. Después ustedes, yo ahora también le voy a subir el reglamento de las escuelas del norte, que escribe Belgrano, donde justamente él trabaja esta cuestión de cómo, cuestiones tan elementales como cómo tratar a un docente y cómo tratar a un estudiante.
Entonces, la verdad que Manuel Belgrano fue el gran prócer en esta historia de la educación en esta época, porque va a ser el visionario. Y lamentablemente se perdió mucho todo este legado que dejó Belgrano para la educación. Fue un visionario, repito. La única forma para lograr una patria independiente, una sociedad independiente, es pensar en una educación independiente. Yo les voy a dejar ese texto aparte para Belgrano, breve, que ustedes van a leer. Exclusivamente habla sobre los ideales educativos de Belgrano. Les voy a dejar para que ustedes puedan trabajar y reflexionar. Belgrano va a fundar distintos, por así decirlo, como instituciones, ¿no? Dando importancia a la ciencia, pero no solamente al estudio ilustrado, intelectual, sino al estudio práctico. Él trata de combinar estas dos cuestiones, ¿no? El saber la cuestión intelectual, pero también la cuestión del trabajo. Y en 1813 él va a escribir estos famosos reglamentos de las escuelas para el norte, donde la verdad que son un verdadero tratado de educación, uno de los primeros tratados, si no el primer tratado de educación argentina, donde visualiza, como le decía recién yo, esta educación, la educación más humanista, una educación más integradora. Los ideales del Belgrano justamente tienen que ver, él propone una educación pública, una educación para todos, integrando a las mujeres, cosa que no era común en la época. Una educación también, dijimos, y que sea obligatoria y que sea estatal, es decir, él propone lo que hoy tenemos en educación. Él propone que la educación sea pública para todos, que sea que esté a cargo del Estado, o sea, gratuitos para toda la población, para que puedan acceder, que se haga cargo el Estado. Una educación obligatoria. Y hay un detalle que es una educación todavía religiosa. Belgrano era una persona muy religiosa, de familia muy religiosa. Y todavía ese punto va a perdurar hasta la ley 1420, que vamos a estudiar más adelante, y van a ver que hasta ese tiempo la educación va a ser marcada por la religiosidad. Así que les voy a dejar también ese reglamento. Bueno, ahora, ¿cuáles eran los grupos, por así decirlo, los modelos de sociedad y los modelos educativos de la época? Bueno, podemos decir que esta es la época en donde la sociedad y la educación se divide entre conservadores y liberales. Conservadores y liberales, ¿no? Es decir, estaban los conservadores prohispánicos, o llamamos también del procolonialismo, y estaba el grupo de los promodernistas democráticos, ¿no? Claramente son dos modelos de país. Por ahí los que no eran tan jóvenes estaban más con el modelo colonialista, en el que ya lo traían. Entre ese grupo estaba Saavedra, y entre el grupo de los modernistas demócrata va a estar Moreno, por ejemplo, entre otros. Belgrano es un modernista, pero con algunas cuestiones todavía que tenía que ver con el procolonialismo, pero sobre todo por la parte religiosa. Ahora, en cuanto a parte educativa, modelo de sociedad, Belgrano era un modernista, podemos decir así, ¿no? Muy bien. Moreno, algo que me gusta recalcar siempre, él va a ser uno de los que va a sostener de que para poder lograr esta independencia que se está buscando como un país, es necesario, dice él, lograr la libertad. Una libertad para pensar, para escribir y para publicar. Es un poco el precursor de lo que llamamos hoy la libertad de prensa. Y eso fue muy importante. Fíjense, Argentina está naciendo con este líder que está diciendo necesitamos, para lograr la independencia necesitamos vivir una libertad, y una libertad que tiene que ver con libertad de expresión. Y la educación va a tener un lugar muy importante en eso. Bueno, ustedes van a encontrar otras placas donde habla sobre distintos modelos, porque si bien
va a haber un grupo de pedagogos, por así decirlo, más liberales, modernistas. No todos pensaban, si estaban dentro del mismo grupo, pero no todos tenían exactamente la misma forma de pensar la educación. Ustedes van a ir analizando, yo no me quiero detener tanto en eso, quiero ir a los focos principales. Evidentemente estamos ante un tiempo de cambios, un tiempo de revolución. Hay grandes valores, por así decirlo, como universales, que son la valoración del sujeto como individuo. Va a haber un lugar muy grande se le va a dar a la cuestión de la razón, del progreso, ¿no? Los estados se empiezan a modernizar, las democracias empiezan a aparecer, no todos lo viven de la misma manera, y Argentina no queda o no está fuera de todos estos cambios, ¿no? Pero como dije recién, los cambios se van a ir dando de a poco. Bueno, va a haber como, digamos, educativamente van a surgir ideas que podemos llamar ideas más tradicionalistas y conservadoras de educación, y por otro lado más liberales o progresistas. Ustedes van a ver que cada uno de estos grupos tiene como sus representantes, ¿sí? Por ahí recalcar que dentro de los tradicionalistas conservadores buscan focalizar una educación centrada más en el Estado, pero un Estado donde no tiene la responsabilidad del financiamiento. Sin embargo, los liberales progresistas, entre ellos Belgrano también, va a decir que no, que la educación tiene que estar a cargo del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo del gasto. Siempre lo conservador, lo hispánico va a ir por el lado de lo privado. Entonces siempre van a ser más bien afectos a esta cuestión de que se eduque prácticamente o que asista al sistema educativo las personas que podían pagar, ¿no? Entonces, que venga a la escuela el que puede pagar, pero el Estado, el gobierno, se tiene que hacer cargo del control ideológico. Y esto va a perdurar hasta el día de hoy. Prácticamente hay todavía algunas cuestiones de esta. Es decir, es claro este discurso y prácticamente en todas las dictaduras militares que hubo en Argentina, nos manejamos así. Una educación pro-privado, pago solo para algunos y con el control ideológico por parte del Estado, ¿no? Con métodos más tradicionales, más medievales, ¿sí? Y después estaba el grupo de los liberalistas, de los progresistas liberales, donde justamente pedían un Estado que se haga cargo no solamente del control ideológico, sino que también pague, que se haga cargo y que dé lugar a la educación a toda la población. Y los métodos que ellos van a tener para la enseñanza son métodos de más avanzada. Entre estos grandes personajes de la educación liberal progresista, va a estar Belgrano y después más adelante José Gervasio Artigas, ¿sí? Y Justo José de Urquiza van a ser los que van a introducir al país un método que se llamaba, un método inglés que se llamaba el método de Bell-Lancaster, que era el sistema o movimiento monitorial, es decir, se buscaba el alumno monitor, era el alumno. ¿Esto para qué era? Para que se propague la educación y se llegue a más. El método Lancaster consistía en buscar ese alumno más avanzado, claramente más avanzado, que actúe de monitor y que sea el encargado, se lo preparaba a él para que él pueda después enseñar a sus compañeros y así. Entonces no se necesitaba, porque había muy pocos maestros, entonces podían suplir esa figura del maestro con estos compañeros. Entonces se podía enseñar a la vez, digamos, una gran cantidad de estudiantes al mismo tiempo. Fue un sistema muy avanzado y lo trajo al país Urquiza y Artigas desde el Uruguay. Bueno, y para ir cerrando esta parte, va a haber una entidad muy importante para la época que son las juntas protectoras de escuelas. Estas juntas eran las que defendían el modelo de educación más moderno, más progresista y la que quería que la escuela llegue a todos los sectores sociales.
y estaban compuestas las juntas por las autoridades civiles, militares, por los vecinos, por los académicos. Es decir, estamos saliendo de la escuela concentrada en el monasterio, en la iglesia, en la catedral, con los curas, con los monjes, etc. La educación está llegando, digamos, a todos los otros sectores y sectores que no estaban vinculados a lo religioso. Y eso va a ser, digamos, un trabajo grande que va a tener las juntas protectoras de escuela. Es decir, ellos lo que hacían era en cada población facilitar, digamos, la inauguración de estos nuevos institutos. Y cierro este capítulo con la presencia de otro personaje que va a ser Urquiza. Urquiza, que fue gobernador de Entre Ríos y fue el primer presidente constitucional de Argentina, ¿sí? Bueno, él va a ser un gran impulsor de lo que va a ser la escuela primaria, la escuela pública, la escuela privada, y va a ser un poco el primero que empieza con esta cuestión de respetar la etapa evolutiva de los niños, eliminar ya del todo los castigos corporales. Ya lo intentó hacer, por lo menos limitar, dijo Belgrano. Ahora ya estamos